Este dispositivo usa ondas de radio para medir la distancia que existe entre él mismo y un objeto de interés. También se podría decir que es un sistema que utiliza ondas electromagnéticas para medir altitudes, distancias, velocidades y direcciones de objetos, como aeronaves, barcos, vehículos motorizados, formaciones meteorológicas, entre otros. Otros tipos de emisiones puede ser la luz visible y el sonido. ¿Cómo funciona un radar? Los sistemas de radar funcionan enviando una frecuencia RF para medir con precisión el tiempo que tarda en recibir la reflexión. La distancia desde el radar hasta el objetivo está determinada por el tiempo requerido para que la señal regrese. El dispositivo transmite un pulso de microondas mediante una antena. Cuando las microondas tocan la superficie del análisis, el pulso es dispersado en todas las direcciones y solo una parte de esta regresa a la antena. Esta mide la intensidad de pulso que retorna y el tiempo el que tardó en regresar. La energía que retorna al sensor es conocido como eco. Una vez que el eco es recibido, es almacenado para posteriormente ser procesado por una computadora y ser convertido en imagen. Muchas gracias. Marconi trabajaba en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos cuando en el 1922 se propuso el diseño de un dispositivo por el medio del cual un barco pudiera irradiar o proyectar un haz divergente de onda de radio en cualquier dirección deseada, los cuales, si se encontraba con un objeto metálico o un barco de vapor, se reflejaría de nuevo en un receptor proyectado desde el transmisor local en el barco emisor, y de ese modo revelaría de inmediato la ubicación y el rumbo del otro barco. Este dispositivo se convirtió en lo que ahora conocemos como radar. Sin embargo, fue hasta la Segunda Guerra Mundial donde finalmente se volvió realidad como una forma de defensa contra los ataques aéreos que fueron vistos correctamente como la principal amenaza en caso de guerra. Tener en cuenta que una de las aplicaciones principales de radar en la comunicación de modo clásico es que se emplean para el transporte marítimo y aéreo, de tal forma que las comunicaciones mundiales sería imposible de hacer su función exactamente sin este medio. Partes internas del radar. El radar cuenta con varias partes internas y cada una de ellas es primordial para su funcionamiento. Entre ellas tenemos generador de frecuencia. Se encarga de generar la frecuencia exacta con la cual el sistema sincronizará o trabaja y determina cuando trabaja el transistor y modulador. El transistor se encarga de generar una señal y la transmite hacia el terreno a censar. La señal emite es de alta frecuencia para que no existan interferencias con otras señales. El modulador se encarga de ajustar la señal, ya sea en amplitud, frecuencia o fase, para que el funcionamiento sea más adecuado para medir la distancia. El duplexor. Este se encarga de encender y apagar el transistor y el receptor según el proceso en el cual se encuentre el sistema. Tenemos el receptor, que sabemos que se encarga de recibir las señales del entorno, filtrando las ajenas del sistema, y cuando capta la señal indicada, la amplifica para un procedimiento adecuado. El procesador de señal y datos procesa la señal de los ecos recibidos y convierte los datos obtenidos para poder mostrar el display, la distancia y la velocidad según sea el caso. Y el display, por último, es la parte que se encarga del visual y sistema, en el cual nos indica si existe algún objeto en el rango de medición del radar. Tipos de radar. Según el tipo de blanco,
Radar primario, el blanco es pasivo y se limita a reflejar las ondas incidentes. Radar secundario, el blanco es activo, básicamente los aviones, y dispone de un transpondedor que recibe la señal de interrogación del radar y codifica la respuesta. Según la posición relativa entre transmisor y receptor, radar monoestático, transmisor y receptor comparten la misma antena. Radar biestático, transmisor y receptor están físicamente separados. Según la finalidad, radar de vigilancia, exploración continuamente de la zona de cobertura. La explosión puede ser mecánica, electrónica o una mezcla de ambas, clasificándose en radar 2D y radar 3D. Radar de seguimiento, usados en las aplicaciones militares, según el tipo de señal utilizada. Radar pulsado, la señal transmitida es un tren de pulsos periódico que modula en amplitud a la portadora de radiofrecuencia. Radar de onda continua, el transmisor emite una onda electromagnética de forma interrumpida. Según la resolución, radar convencional, la celda de resolución es mayor que las dimensiones del objeto. Radar de alta resolución, la celda de resolución es menor. Que todos los radares cumplen fundamentalmente la misma función, detección y rango, los sistemas y el hardware están optimizados para diferentes aplicaciones. A continuación veremos unos cuantos. Tenemos el radar militar, utilizado principalmente para detectar aeronaves, vehículos y misiles. Van en frecuencia desde alta frecuencia hasta la banda W. El radar policial, para detectar vehículos en exceso de velocidad. Las pistolas de radar operan en las bandas X, K y K a una densidad de potencia de unos pocos milivatios por centímetros cuadrados. Tienen una precisión de hasta más o menos 1 milla por hora. El radar automotriz de corto alcance, utilizado por vehículos a 24 GHz para detección de puntos ciegos, asistencia de estacionamiento, detección de obstáculos y evitar coalición. Tenemos el radar marítimo. Se puede utilizar para realizar un seguimiento de actividad por la causa de la vida marina, los derrames de petróleo, los objetos de superficies y el clima. Por lo general, operan en bandas X con una potencia pulsada máxima de 10 kW. Y por último, y no menos importante, el radar meteorológico. El servicio meteorológico utiliza una red de radares Dopplers de banda S para rastrear las precipitaciones y los movimientos atmosféricos. En la actualidad hay una mayor demanda de despliegues militares que proporcionan operación multimodal. Es decir, se puede esperar que un sistema pueda realizar funciones de radar de comunicación y guerra electrónica. A la capacidad de un sistema para todos sin duda simplificaría las operaciones militares, así como un teléfono inteligente puede servir como proveedor de internet, agente de correo electrónico, calculadora, GPS, fuente de entretenimiento y mucho más. Sin embargo, como uno se sumerge en los detalles de la implementación del hardware, hay compensaciones que no pueden ser ignoradas. Los radares requieren operar a máxima potencia de salida para el máximo rango de detección, máxima potencia radiada efectiva ERP. En las comunicaciones, por el contrario, se requiere operar a una potencia de salida mucho más baja para maximizar linealidad. La guerra electrónica, para complicar aún más las cosas, necesita el ancho de banda más amplio posible para detectar y vencer todas las amenazas potenciales. Este es similar al desarrollo de un vehículo que puede viajar tierra, mar, aire y espacio exterior. Además, con el impulso del precio más fijo en lugar del costo más fijo, los programas gubernamentales, el desarrollo y los costos recurrentes están bajo escrutinio extremo. El énfasis en el tamaño, el peso, la potencia y el costo nunca ha sido más alto. Los sistemas y por tanto el hardware de radiofrecuencia
deben ser eficientemente diseñados y probados. También deben ser producibles con un alto rendimiento para minimizar los costos de producción. También existe una gran necesidad de capacidad antimanipulación para evitar que adversarios modifiquen con ingeniería inversa la tecnología implementada. Afortunadamente, hoy en día, encontrar un equilibrio entre los requisitos eléctricos, mecánicos, costos asequibles y medidas de seguridad es posible. En nuestro país, la tecnología radar no se ha actualizado como en otros países. Sin embargo, es un tema de mucho interés, ya que, por ejemplo, en el ámbito militar estaríamos prácticamente desprotegidos ante cualquier amenaza. De igual manera, geográficamente, estamos ubicados en una zona muy propensa a huracanes y fuertes tormentas. Recientemente, en el Distrito Nacional, fuimos víctimas de un mal tiempo que nos sorprendió, el cual se hubiera podido anticipar si hubiésemos tenido los radares meteorológicos Doppler instalados. En la actualidad, a nivel mundial, la tecnología ha aumentado a gran escala y tenemos el sistema de posicionamiento global GPS, sistema global de navegación por satélite GNSS, pero la tecnología radar sigue siendo utilizada todavía en la navegación, en el espacio aéreo, en la policía de tránsito, etc.